Mis estimados hermanos y amigos, les saludo una vez más en el nombre del Señor. En primer lugar, agradeciendo a Dios la bendición que nos da en esta tarde de poder estar junto a ustedes. Agradezco a Dios porque nos ha guardado, nos ha bendecido junto a la familia, junto a mi esposa, mis hijos, mis nietos, y bendecimos al Señor que nos da esta oportunidad, esta bendición de poder compartir en esta tarde este sermón de la palabra del Señor. Espero en Dios que ustedes se encuentren bien. Bendigo, alabo y bendigo el nombre del Señor porque Él es fiel y es verdadero. Siempre orando al Señor para que Dios guarde a su pueblo, guarde a lo suyo. Espero de todo mi corazón que estén ustedes muy bien junto a la familia. Esperamos en el Señor en esta tarde poder disfrutar de un momento de la reflexión de la palabra del Señor. Es muy bueno edificarnos unos a otros y eso es lo que hacemos semana a semana para poder compartir con ustedes. Así que les envío un gran abrazo, muchas bendiciones a cada uno de ustedes y les invito a que juntos podamos compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy nuestro tema será ¿cuál es la diferencia entre la fe natural y la fe de Dios? Es una pregunta muy importante y lo vamos a dilucidar a través de la palabra del Señor. Vamos a tomar como texto central de nuestro mensaje el día de hoy, abriendo la carta a los Hebreos en el capítulo 11, y vamos a leer el versículo número 6, que dice así, en el nombre del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiero elevar una pequeña oración en esta tarde para pedirle a Dios su dirección, para pedirle al Espíritu Santo que esté junto a nosotros, que trabaje con nosotros, que nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él para poder exhortar esta palabra y también podamos ser edificados a través de ella. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Queremos agradecerte y nunca me cansaré de darte gracias, mi Dios, por esta gran honra, por esta gran bendición de ser llamados hijos tuyos. Gracias porque hemos podido entender en parte, mi Dios, ese ministerio bendito y glorioso de la justificación. Hoy día hemos sido ya justificados por Jesucristo, tu Hijo nuestro, Señor y Salvador. Y cuando decimos justificados, estamos diciendo sin culpa, siendo culpables. Oh Señor, tú has tomado nuestro lugar y has pagado nuestra culpa. Por eso que te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Te damos muchas gracias, Padre, por tu gran amor. Oh Espíritu de Dios, pedimos en esta tarde que nos concedas por misericordia espíritu de sabiduría para poder entender tu palabra y poder desarrollar este mensaje en esta tarde para edificación de tu pueblo, para edificación de tu iglesia. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, bueno, hablar de la fe pareciera a nuestro entender que es algo fácil, pero no lo es. No lo es. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo importante, hermanos.
Hay una fe en todos los seres humanos que le llamamos la fe natural. Todo el mundo tiene fe. Y nuestra fe en diferentes, depende de la persona, está depositada en algo. Y esa es una fe natural. Pero también, hermano, los llaman algunos estudiosos de la Biblia la fe innata. Pero existe, hermanos amados, la fe del Evangelio. Y de eso es lo que en esta tarde quiero compartir con ustedes. La diferencia entre la fe natural y la fe del Evangelio. Este mismo capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en el versículo número 1 comienza diciendo este escritor sagrado: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué interesante es poder entender este precioso verso de la palabra del Señor. Entonces, hermanos amados, hay una fe natural y hay una fe que viene de Dios. Y vamos a poder, hermanos, trabajar un poquito con las Escrituras, y vamos a abrir la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo número 3, verso 2, para ir entendiendo algunos conceptos de este mensaje en esta tarde. Hermanos amados, la fe no es de todos. No es de todos. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo número 2 dice lo siguiente: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Ni por palabra, dice la Sagrada Escritura. Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor vendrá. Hay que tener mucho cuidado, hermanos amados, ¿para qué? Para que nosotros podamos, queridos hermanos, entender varias cosas importantes. Y dice el apóstol Pablo, para que seamos librados, en el versículo número 2 del capítulo 3, para que seamos librados de hombres perversos. Hoy día eso existe en nuestro medio. Hay hombres realmente perversos que utilizan incluso el Evangelio para su propio beneficio. Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hay muchos hoy día en el mundo entero que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Pueden predicar, pueden subirse a un público, pueden a un púlpito, pueden predicarle a un público, pueden estar dentro de las iglesias, se pueden decir son evangélicos, pero no son hijos de Dios. Entonces nos ayude el Señor, hermanos amados, para que Dios nos libre de estos hombres malvados, pues no es de todo la fe, no es de aquel que diga yo soy evangélico. ¿Puede ser hijo de Dios? No. La Biblia lo exhorta claramente. Hoy día, hermanos amados, hay millones de personas que han escuchado el Evangelio. Millones de personas en el mundo entero que han escuchado el Evangelio. El Evangelio que usted ha predicado, el Evangelio que yo he predicado, el Evangelio que la iglesia ha predicado durante los siglos. Muchos millones de personas han escuchado el Evangelio, pero no todos reciben la fe. No todos creen al Evangelio, y si no creen al Evangelio no van a recibir jamás la fe de Dios. Entonces nos ayude el Señor porque nos dice no es de todos la fe. ¿Por qué? Porque la fe es de Dios, y la fe de Dios solamente la reciben aquellos que creen al Evangelio, aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador personal de su vida. Entonces, todo el mundo tiene la fe natural, pero no todos tienen la fe de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, o la fe del Evangelio.
Eso viene por creer en el Evangelio, por creer en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesucristo hablando, y el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo número 15, dice lo siguiente, estimados hermanos, Jesucristo hablando a la multitud, en el capítulo número 1, versículo número 15, dice lo siguiente, y escúcheme bien por favor, dice el verso 14, después que Juan fue encarcelado, esto estaba sucediendo en el ministerio de Jesús, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, Jesucristo, en pleno ministerio. Y escuche bien lo que dijo, diciendo, el tiempo se ha cumplido, él ya había llegado, el tiempo se había cumplido, el reino de Dios estaba en medio de ellos, porque Jesús ya estaba con ellos, ya había llegado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, él estaba en medio de ellos. Escúcheme bien lo que dice, arrepentíos. No hay fe sin arrepentimiento, no hay salvación sin arrepentimiento. Hermano, no hay entrada al cielo sin arrepentimiento. Lo primero que tiene que haber en la vida del ser humano para ser salvo tiene que ser arrepentimiento. Tiene que creer al Evangelio y arrepentirse de sus pecados. Tiene que reconocer su estado de pecado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Eso lo dijo Jesús. Entonces la humanidad para ser salvo tiene que creer en el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí, hermanos amados, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado siempre en el lugar que leemos, cuál era la situación que se vivía, lo que dijo Jesús, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, son las reglas importantes, hermanos, para poder entender el Evangelio. Jesús, hermanos, estaba diciendo estas cosas no a gentiles en aquella oportunidad, sino a judíos, a israelitas, que no tenían, hermanos, la fe del Evangelio, sino la fe natural. Y tenían esa fe de la ley, esa fe que habían puesto en la ley que ellos conocían. Pero el Evangelio, mi estimado hermano, es algo completamente diferente. Y por eso es que es importante que nosotros podamos conocer el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, hermano, es el cumplimiento de las promesas ya dichas por Dios de muchos años antes. Es el cumplimiento de las promesas hechas por nuestro Padre Celestial y hechas a nuestros padres antes de la ley. Antes de la ley ya habían promesas acerca del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo en sus viajes misionarios llegó a Antioquía, después de haber estado en la casa de Cornelio, llegó a Antioquía y se va a la sinagoga a hablar con ellos, hermanos, y le habla y le dice, estimados hermanos, que el evangelio que él predicaba, el mensaje que él les llevaba, no era algo que estaba, hermanos amados, exento o fuera de las promesas hechas a los padres, sino que le dice en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, el verso 32, le dice lo siguiente, y nosotros también os anunciamos, él fue a anunciar a la sinagoga el evangelio de aquellas promesas hechas a vuestros padres. El evangelio es el cumplimiento de las promesas hechas por Dios muchos años antes que Jesucristo venga. Entonces el evangelio que él iba a predicar en Antioquía, como en todo su ministerio del apóstol Pablo, no era algo que carecía de relación con el Antiguo Testamento. No, señor. Era completamente el cumplimiento de las promesas dadas en el Antiguo Testamento, hechas a los padres y cumplidas en Jesucristo. Entonces, cobra vida, hermano, cuando el apóstol Pablo empieza a hablarle en la carta a los romanos.
En el primer capítulo, Pablo exhorta y explica en los primeros 17 versículos del capítulo 1 qué es el Evangelio. Lo explica tan claro, hermano. Por eso es que es importante estudiar las Escrituras y especialmente esta carta maravillosa que Pablo le da la importancia y escribe 11 capítulos de esta carta, hermano, para explicar la justicia de Dios. Para explicar acerca de la justicia de Dios, ocupa 11 capítulos de esta carta. Pero vamos a leer algunos versos solamente para poder continuar con este tema maravilloso. Y dice, versículo número 1 del capítulo 1 de Romanos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué significa apartado? Ya entró a la fila de los santos. ¿Qué es lo que es ser santo? Es ser apartado. Pablo fue apartado para el evangelio de Dios. Esto es de Dios. El evangelio de Dios. Por eso es que tenemos que conocer el evangelio de Dios para poder darlo a conocer al mundo, para que el mundo lo pueda conocer y pueda creer en el evangelio. El verso número 2 dice, y que él, que en Dios, había prometido, está hablando del evangelio, Pablo fue apartado para el evangelio de Dios, en él, que él, Dios, había prometido antes por los profetas. ¿Se da cuenta que el evangelio es el cumplimiento de las profecías? El cumplimiento de las promesas que él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Aquí está todo escrito. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Qué maravilloso, mi estimado hermano. El evangelio es el cumplimiento de las promesas dadas por Dios y cumplidas en Jesucristo. Entonces, hermanos amados, cuando nosotros hablamos de la fe, nos preguntamos, hermanos, cuando empezamos a escudriñar y a poder estudiar la carta a los hebreos, y llegamos a este capítulo maravilloso del capítulo 11 de Hebreo, y nos preguntamos los hombres de la fe, ¿cómo consiguieron la fe? Y voy a poner algunos ejemplos nomás en honor al tiempo. Pero, por ejemplo, la Biblia dice, ¿cierto? ¿Cómo consiguió la fe Abel? ¿Cómo consiguió la fe Noé? ¿Cómo consiguió la fe Abraham? ¿Cómo consiguió la fe Isaac? Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Estimados hermanos, y nosotros estudiando las Escrituras nos damos cuenta la importancia de la diferencia. Entonces veamos algunos ejemplos, por favor. Y abrimos la Biblia en Génesis capítulo número 6 y nos vamos a encontrar con Noé. Noé, mi estimado hermanos, y dice el versículo número 5, viendo la historia de Noé, y vio Jehová. Escúcheme bien lo que dice el versículo número 5 del capítulo 6 de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahora me pregunto, ¿el día de hoy habrá alguna diferencia como en el tiempo de Noé? Hoy día el mundo entero está lleno de violencia. Estimado hermano. Entonces, dijo Dios, y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Si nosotros pegamos una pequeña recorrida por el mundo en que vivimos, hermano, no queda muy lejos de lo que pasaba en el tiempo de Noé. Ahora bien, mis estimados hermanos, nos ayude el Señor y nos bendiga, pero
Aquí está la importancia. Hubo una excepción. Dice que todo el mundo era continuamente su corazón inclinado al mal. Pero hubo una diferencia. Hubo una excepción. Y eso está en el versículo número 8 de este mismo capítulo, que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. Halló gracia Noé. ¿Y en qué consistió esa gracia? Estimados hermanos, mire qué interesante es esto, por favor. ¿En qué consistió la gracia que halló Jehová en Noé? En el versículo número 13 y 14 está la respuesta del capítulo 6 de Génesis. Dice la Biblia, dijo pues Dios a Noé. Hermanos amados, Dios le habló a Noé. Noé oyó la voz de Dios. Es exactamente como hoy la fe viene para el mundo actual. El mundo actual no tendrá fe si no oye el Evangelio. De la única forma que la fe de Dios pueda llegar a la vida de una persona es escuchando el Evangelio y creyendo en el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor, porque Jesucristo es el Evangelio. Usted me puede decir, hermano, hay que poner la fe en Jesucristo, sí, pero Jesucristo es el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice, dijo pues Dios a Noé, le habló. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. He aquí que yo los destruiré, dice el Señor, con la tierra. Le habló, le dio y le dijo el propósito que Dios tenía para con la humanidad. Se lo dijo a Noé. Noé lo escuchó y Noé creyó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ahora le da un mandato, le da una orden y le dice, hazte un arca. Le da todas las medidas, le da todas las directrices, hermanos, para que él la construyera y Noé obedeció a la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios, le creyó y obedeció. El Evangelio consiste en dos cosas: en creer y en obedecer. Son dos cosas importantes que es el Evangelio. Hermanos amados, entonces, el verso número 22 dice, y lo hizo así, hablando de Noé, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, ¿cómo llegó la fe a Noé? ¿Esta era una fe natural? No, era fe de Dios. ¿Por qué? Porque oyó la voz de Dios, le creyó a Dios y obedeció. Hoy día el Evangelio está siendo predicado en todo el mundo y el deseo de Dios es que todo el mundo pueda oír el Evangelio. Bendito el nombre del Señor, porque Dios se agrada del hombre y de la mujer que cree en las promesas de Dios y que le cree a Dios. Ahora bien, quiero ponerle otro segundo ejemplo. Si nosotros vamos a la historia, mi querido hermano, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Abraham vivía con sus padres. Y Abraham, hermanos amados, era un sacerdote de los dioses de su padre. O sea, antes que tenga esa relación y ese contacto con Dios, era un hombre pagano, un hombre. Sin embargo, cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles y nos encontramos con la defensa de Esteban por el Evangelio de Jesucristo y esa magistral defensa de Esteban antes de morir, y nos vamos a dar los Apóstoles capítulo 7 del versículo 2 en adelante, que dice lo siguiente. Esteban hablando de Abraham dice,
el Dios de la gloria. Así lo dice Esteban, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Dios apareció a nuestro padre Abraham. Escúcheme bien, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Dios apareció a Abraham. Y dice la Biblia, y le dijo, o sea, Dios habló con Abraham. Le habló a Abraham y Abraham escuchó la voz de Dios. Antes de escuchar la voz de Dios, era un hombre pagano, era un hombre idólatra. Pero cuando escucha la voz de Dios, las cosas cambian. Porque Abraham le creyó a Dios con esa fe maravillosa que viene al oír la voz de Dios. Dice que Abraham le creyó a Dios y la Escritura dice que le fue contado por justicia. Abraham oyó la voz de Dios y le nació la fe. ¿Por qué? Porque después viene la promesa. Y le dice Dios, sal de tu tierra y de tu parentela. No es fácil para un hombre, hermano, que vive con sus padres, hermanos queridos, salir de donde está, del medio en la cual vive. Y le dice, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y le dice que su descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena del mar. Cuando Abraham oyó la voz de Dios, le creyó a Dios y le nace la fe, porque escuchó la promesa de Dios. Escuchó la promesa de Dios. Por eso que el evangelio para el mundo es el evangelio de las promesas. Hermano, cuando el evangelio la persona lo escucha, entonces le nace la fe y la esperanza, porque sin Dios estamos completamente perdidos. Entonces, antes que Abraham escuchara a Dios, tenía la fe natural, esa fe que la puede depositar en cualquier lugar. Abraham la depositaba en los dioses de su padre. ¿En qué usted depositaba su fe antes de conocer a Cristo? ¿Dónde estaba mi fe depositada antes que yo conozca a Cristo? Mi estimado hermano, nuestra fe estaba depositada en cualquier lugar, en dioses paganos, en dioses ajenos. Pero cuando oímos el evangelio y nace esa fe bendita de Dios, hoy día nuestra fe está puesta en las promesas que están en el evangelio de Cristo. Y esa es una fe de Dios. Bendito sea el amor del Señor. ¿Por qué? Porque sin fe, mi querido hermano, es imposible. Lo dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito sea el amor del Señor. Por eso que hoy día, hermanos amados, tenemos que hacernos un análisis de conciencia y decir, ¿dónde está depositada mi fe realmente? Estamos viviendo días difíciles, sí, pero ¿dónde está depositada nuestra fe? Nuestra confianza, nuestra seguridad. Entonces, ahora bien, el apóstol Pedro nos da también otras luces y otros aspectos maravillosos para que podamos nosotros ir, hermanos, seguir con este tema maravilloso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Hermanos amados, nos dice lo siguiente. El apóstol Pedro hablándonos, dice que sois guardados, le está hablando a la iglesia, por el poder de Dios mediante la fe. Es importante la fe, hermano. Es importante la fe para alcanzar la salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe tampoco usted es salvo. ¿Y cómo se cultiva la fe? A través de las Escrituras. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Los apóstoles le dijeron al Señor y hay que leer el contexto de qué le dice el Señor una vez que ellos pronuncian, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué le dijo Jesús? Si tuvierais fe con un grano de mostaza. Y le empieza a hablar de la fe. La fe es algo que se cultiva.
algo que se va desarrollando en el caminar del cristiano. Mientras más usted conoce a Jesucristo, mientras más usted escudriña las Escrituras, mientras más conoce del Evangelio de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de los atributos de Dios, más aumenta, porque empieza a creer plenamente en el Dios que le salvó. La fe viene por el oír. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro nos habla de esto. Entonces dice que la fe se alcanza para alcanzar. ¿Y qué hace uno cuando quiere alcanzar algo? Se apura, camina más rápido para darle alcance. Entonces, esto nos enseña que el Evangelio es algo, una actividad viva, que usted tiene que estar constantemente en movimiento para lograr alcanzar esta gran bendición. Tenemos que alcanzarla, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Tenemos que apresurarnos para alcanzar esta salvación. O sea, esto no es yo he creído y soy salvo. Tenemos que caminar, tenemos que obedecer y tenemos que conocer al Dios que nos ha salvado. Ahora bien, quiero llevarlos también a qué nos habla y nos enseña el apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, mi querido hermano, vamos a leer el versículo número 4, que dice lo siguiente. Escúcheme bien, por favor. Porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, todo aquel que ha nacido de nuevo, lo que le dijo Cristo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Hay muchos que no lo entienden, pero si no hay un nuevo nacimiento, no podremos ser salvos. Tenemos que ser renacidos, regenerados. Bendito sea el amor de Dios. Entonces, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence. Lo dice claro las Escrituras, pero escúcheme bien lo que dice. ¿Cómo usted vencerá? Dice que tenemos 3 enemigos, ¿verdad? Satanás, el mundo y nuestra carne. ¿Cómo usted puede vencer al mundo? Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, o sea, el que ha nacido de nuevo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora bien, le hago la siguiente pregunta. ¿Con qué fe se vence al mundo? ¿Con la fe natural o con la fe del Evangelio? ¿O con la fe de Dios? Entonces empezamos a notar la diferencia. ¿Qué tipo de fe tengo yo? Bendito sea el amor de Dios. Ahora bien, quiero que pongamos mucha atención, hermanos amados, lo que el apóstol Pablo le habla y le enseña y le exhorta al joven pastor Timoteo. Hay enseñanzas maravillosas para la iglesia. En Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11 y 12 le dice lo siguiente el apóstol, inspirado por Dios para aconsejar, enseñar a este joven pastor, y lo que le enseña a usted y me enseña a mí en esta noche. Escuche bien, hay palabras claves aquí que nosotros debemos poner atención cuando estudiamos las Escrituras. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, reconoce que Timoteo es un hombre de Dios, tal como usted, mi querido hermano, mi querida hermana, querido oyente. Nosotros, al ser hijos de Dios, al haber nacido de nuevo, al haber creído en este evangelio glorioso, somos hombres y mujeres de Dios. Le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Para entender de qué cosas tenemos que ver el contexto anterior. Todo lo que tiene que huir este joven pastor Timoteo. Huye de estas cosas. Escúcheme bien. Y sigue la justicia,
sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia y sigue la mansedumbre. O sea, hay que seguirla, hermano. Y si usted quiere seguir algo, ¿usted se podrá detener? Jamás lo alcanzará. Para seguir algo tenemos que ponernos en movimiento, tenemos que ponernos en acción, caminar hacia el objetivo. Para poder alcanzarlo, tenemos que seguir la fe hasta alcanzarla, esta preciosísima fe que nos hace y que las promesas sean nuestras, las promesas del siglo venidero. Para alcanzar esas promesas tenemos que seguir la fe. Y no solo eso, hermanos, que le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Hermano, y si hablamos de una pelea, usted no se puede quedar sentado. Si está en un combate, usted no puede estar sentado. Tiene que estar preparado para combatir, para luchar, para pelear, para vencer, para ganar. Pelea la buena batalla de la fe. O sea, tenemos que ponernos en acción. Y esa no es fe natural. Es la fe del Evangelio, que nos hace movernos, que nos hace conocer el Evangelio, que nos lleva a conocer a Jesús, que nos lleva a conocer sus promesas, que nos lleva a escudriñar qué nos enseña las Escrituras. Escudriña las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Os parece o no? Tienes que tener seguridad. Y para tener seguridad tienes que tener conocimiento de las Sagradas Escrituras, del Evangelio de Dios. Entonces, ¿esta es fe natural o fe de Dios? Para alcanzar las promesas, para alcanzar el reino de Dios, nos ayude el Señor y nos bendiga. Entonces, para obtener esta fe que agrada a Dios y que vence al mundo, debemos alcanzarla. ¿Y cómo la vamos a alcanzar? Día a día en comunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo puede estar en comunión con Dios? A través de la oración y a través de la lectura de las Escrituras. Para que usted pueda obedecer lo que Dios le manda. Porque tiene que conocer qué le manda Dios hacer. Porque ¿cómo va a hacer algo que no sabe o que no conoce? Tenemos que conocer qué es lo que quiere Dios de nosotros. Escúcheme bien, mi querido hermano. Voy a ir concluyendo ya. La fe no viene por pedir. Usted puede orar todos los días. Señor, auméntame la fe. Señor, auméntame la fe. Señor, auméntame la fe. Y su fe no va a aumentar. Porque la fe viene por el oír. No viene por el pedir. Y cuando usted abre las Escrituras, usted está oyendo directamente la voz de Dios. Entonces, mi querido hermano, por eso que no me cansaré de decir con un corazón sencillo, con humildad, decirle, hijo querido, hermano amado, ame la Biblia, tenga contacto con las Escrituras. Usted tiene que tener hábitos de lectura diario. Si usted es un hijo de Dios, si usted dice yo soy cristiano, yo soy creyente, mi hermano o mi hermana, pero no lee las Escrituras, ¿qué está diciéndole a Dios? ¿Dónde está puesta su fe? ¿Qué fe tiene? ¿Fe natural o fe de Dios? Porque la fe de Dios le va a dar un hambre de buscar y de saciarse. Y usted va a saciar esa hambre espiritual a través de las Escrituras, escuchando directamente al autor y consumador de la fe que perfecciona día a día nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Judas, hermano, en el versículo número 20 de su carta, dice lo siguiente el apóstol Judas. Es una carta pequeña, ¿cierto? La penúltima carta de la Biblia. El penúltimo libro de la Biblia. Y dice,
Pero vosotros, amados, ¿quiénes son los amados? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los creyentes. Los que hemos nacido de nuevo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Y qué significa edificando? Hermanos, que es un edificio en construcción, que usted día a día va añadiendo un ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo, y va aumentando y va creciendo el edificio. Usted no puede decir yo creí en Jesucristo y se acabó, ahora soy salvo. No, tenemos que ir edificándonos día a día. Tenemos que ir conociendo las Escrituras para que sepamos de qué se trata el Evangelio. Nuestra fe es algo que se cultiva día a día, día a día. Edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Dos cosas importantes. ¿Cómo logramos esto? A través de una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y esa comunión, insisto, la tenemos bajo dos conceptos. Orando y leyendo las Escrituras. Orando y leyendo las Escrituras. No puede pasar su vida orando sin leer las Escrituras. No puede pasar su vida leyendo las Escrituras sin orar. Esto tiene que ir de la mano. Y entonces crecerá en gracia, pero también en conocimiento. La fe, mi querido hermano, es uno de los fundamentos de la iglesia. Es uno de los fundamentos del Evangelio. Y un fundamento, hermano, no es el edificio. Usted construye sobre este fundamento. Entonces, día a día usted va a ir creciendo y edificándose sobre este maravilloso fundamento de las Escrituras que es nuestra fe. Esta es la fe, mi querido hermano, que nos hará resistir. Esta es la fe que nos hará resistir los abates de la vida hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta fe, la fe de Dios, no la fe natural, sino la fe que está puesta en Dios. Quiero terminar diciendo, ¿qué pasó? ¿Se ha puesto a pensar usted qué pasó con los jóvenes hebreos frente al emperador? ¿Ya? Cuando quisieron que se incline delante de la estatua hecha por el emperador de aquel entonces. El decreto era que se inclinaran al momento de oír las bocinas y los toques de los tambores. Pero ellos se quedaron en pie y no inclinaron su cabeza delante de un hombre. Y la sentencia fue al horno de fuego. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se quemaron estos hebreos? ¿Por qué estos jovencitos el fuego no le hizo nada? ¿Por qué? Porque ellos habían oído y sabían y conocían las promesas que Dios le había hecho. Isaías capítulo 43 verso 2 le decía, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y ellos creyeron a la palabra de Dios. Lo echaron al fuego, pero ellos no se quemaron. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué Daniel salió ileso del foso donde estaban los leones? ¿Por qué? Porque había una promesa. Taparán bocas de leones por fe, creyendo a la promesa de Dios. Hoy día nosotros tenemos el Evangelio de Jesucristo, que Él, por su justicia, nos librará de la ira venidera. En su justicia bendita, nos librará de la ira venidera. Cristo viene. Y nuestra fe nos mantendrá en pie hasta que Cristo aparezca.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, hay una fe natural y hay una fe de Dios. Y esa fe de Dios viene a través de oír el Evangelio de Jesucristo. Y mientras usted, mi querido hermano, conozca, mientras mejor conozca el Evangelio, sepa cuál es el Evangelio que Cristo le mandó a predicar, su fe aumentará día a día. Permita al Señor, mi querido hermano, mi querido amigo, que esta palabra pueda quedar grabada en lo más profundo de nuestro corazón. Y ahora, hermanos, sepamos fehacientemente que nuestra fe tiene que cultivarse, que nuestra fe tiene que ir creciendo día a día, con oración y con lectura de la palabra, para poder creer y para poder obedecer. Que el Evangelio es creer y obedecer, como lo hizo Noé, como lo hizo Abel, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob, etcétera, etcétera. Oyendo la voz de Dios y creyendo en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios hace promesas y busca a aquellas personas que les crea, que crea en estas promesas. Y yo creo que usted es uno de ellos. Le invito a que esta palabra la reflexionemos y pueda quedar en lo más profundo de nuestro corazón. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, perfeccionador, el que perfecciona la fe. Él, Jesús, ahí tienen que estar nuestros ojos. Oremos y démosle gracias a Dios por esta hermosa palabra. Padre eterno, gracias te damos en esta noche por darnos la bendición de oír tu palabra. Sé que al poner atención y oído a tu palabra, nuestra fe aumentará. Especialmente en estos días difíciles. Cuánto necesitamos, mi Dios, poner nuestra confianza en ti, que eres un Dios que no miente, que tienes promesas gloriosas para tu pueblo, para tu iglesia. Y queremos, mi Dios, queremos cada día ir creciendo, que este edificio se vaya edificando y creciendo cada día. Y lo podamos hacer a través de la oración y la lectura de la palabra. Oh Dios, oro por aquellos que están sintonizando, que están escuchando este mensaje, por todos los que van a oír este mensaje en cualquier momento. Te pido, Señor, que tú le puedas edificar a través de esta palabra y ellos puedan, Señor, recibir la bendición que tú tienes para cada uno de ellos. Padre, graba esta palabra en nuestro corazón y danos cada día sabiduría y entendimiento para poder ponerla por obra, ponerla en práctica. Muchas gracias, Padres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Le invito para la próxima semana para que nos pueda sintonizar en este mismo lugar, en esta misma plataforma, para poder compartir otro mensaje de la bendita y poderosa palabra del Señor. Dios le bendiga grandemente. Espero en el Señor que le guarde en esta semana, les cuide en sus trabajos, en sus quehaceres, a su familia, a sus hijos y a toda la iglesia. Les amo en el Señor y un gran abrazo y bendiciones para todos. Muchas gracias, buenas noches.